Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el conversatorio Juego Limpio. El día de hoy vamos a tratar el tema Tercera Edad y Deporte. Tengo el gusto de presentarles a los participantes de este conversatorio, a la maestra Graciela Casas Torres. Ella es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, maestra en Salud Pública con 45 años de experiencia profesional. Es coordinadora del Diplomado Envejecimiento Exitoso, que tiene más de 12 años de impartirse. Realiza una participación muy activa a favor de las personas mayores en el INAPAM, en la Comisión de Derechos Humanos, tanto del ámbito nacional como en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Geriatría, entre otros. Destaca la asesoría que brindó en la creación de la primera Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada en 2002, y su reciente participación en la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores del Sistema Integral para su Atención en la Ciudad de México, publicada en marzo del 2000. Tiene más de 25 artículos publicados a nivel internacional, ha participado en la ONU y en el CEPAL. Ha ocupado diversos cargos a lo largo de 43 años de experiencia profesional, el último como directora de nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social aquí en la UNAM. Actualmente coordina el Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología. Bienvenida, maestra, y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Buen día. Tenemos también al profesor Enrique Emilio Espinosa Medina, que es actualmente entrenador de gimnastas representativos de la UNAM en la especialidad de gimnasia artística femenil en niveles que van desde el 3 hasta el 8. Tiene una antigüedad de un poco más de 40 años. Ha desempeñado varios cargos dentro de la Asociación de Gimnasia de la UNAM, como entrenador, entrenador en jefe, presidente, vicepresidente, responsable técnico, así como juez nacional en gimnasia artística varonil. Varios gimnastas bajo su cargo han destacado en competencias nacionales. En el 2019, una de sus alumnas fue reconocida como la mejor estudiante deportista en la especialidad de gimnasia artística femenil en la UNAM. También desde hace un año y medio da activaciones físicas en los programas de Facebook para personas mayores de 60 años. Actualmente esto lo ha hecho adentrarse mucho en este tema y bueno, aparte se desempeña, como dije, como entrenador y responsable técnica en la Asociación de Gimnasia de la UNAM. Bienvenido, profesor, y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, qué bueno que me invitaron. Y por último tenemos al doctor Ricardo Omar Ugalde Ramírez, que él es médico cirujano titulado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, residente actualmente de posgrado de Medicina de la Actividad Física y Deportiva en la especialidad impartida por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Dirección del Deporte, dependiente de la Dirección General del Deporte Universitario. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues sin más, vamos a empezar. La mecánica va a ser que cada quien nos va a presentar una breve reseña de lo que hace respecto a los adultos mayores en el ámbito de activación física y después haremos unas preguntas, intervendrá gente del público para ver qué dudas, qué preguntas tienen al respecto. Maestra Graciela, adelante por favor. Muy bien, muchas gracias. Voy a ser breve, pero es siempre mejor, ¿verdad? Voy a compartir pantalla para que la información sea más precisa. Muy bien, pues primero que nada, pues yo celebro mucho que estemos aquí en esta mañana hablando de la inclusión de las personas mayores, en este caso en el deporte, porque el tema al que yo me he dedicado durante muchos años justamente tiene que ver con personas mayores. Y lo primero que quiero destacar para todos y todas es que tengan conciencia los jóvenes que nos están escuchando y de cualquier edad, que todos envejecemos, que tarde o temprano vamos a estar de este lado, ¿no? De este lado, me refiero a mí misma como persona mayor, y que parece que eso no va a llegar cuando uno es joven, pero todos envejecemos y que sabemos, los que hemos practicado algún deporte, que hacer deporte es una actividad muy importante, digamos, es una palomita para poder tener un envejecimiento exitoso y saludable, especialmente saludable.
¿sí? Entonces, bueno, esto es para que se lo lleven como en la primera información que todo mundo piense que tarde o temprano va a llegar a ser persona mayor. Y lo primero que tengo que decir, bueno, cuando hablamos de inclusión, vejez, pero antes de eso, fíjense que he precisado en el tema personas mayores, porque desde ahí empieza una, una definición de inclusión, ¿sí? Cuando hablamos, parecería que es lo mismo hablar de tercera edad, hablar de personas adultas mayores o hablar de personas mayores. Sin embargo, esto no es así. En la medida en que vamos abonando, que vamos avanzando en el conocimiento de un tema, los conceptos o la forma en que definimos a un grupo de población, en este caso a las personas mayores, tienen que ver con lo que estamos pensando de su propia concepción. Entonces, diré brevemente que hablamos de personas mayores porque desde hace mucho la Corte Interamericana por los Derechos Humanos, de derechos humanos de todas las edades, enfatiza que a las personas se nos debe llamar por lo que somos. Es decir, mayores. No que se nos califique o que se nos llame, o se nos identifique por otra característica, como es el caso de las personas que les llaman discapacitadas, pero son personas con discapacidad. Entonces, esto encierra un concepto más avanzado, personas mayores, que se encuentra en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Es muy extenso, no voy a ahondar en eso, pero esta es la definición a la que debemos ya referirnos para este grupo de población. Les decía que todos envejecemos, que para hablar de inclusión, vejez, esto en el centro, que el tema me parece muy afortunado, ¿no? La inclusión. Hay muchos aspectos que puedo tocar que en este tiempo no me va a ser posible, ¿no? ¿Qué también podríamos hablar de lo que significa el edadismo, la calidad de vida, el envejecimiento saludable, los derechos humanos, la legislación, los entornos, pero voy solamente a destacar algunos. El primero, bueno, antes de eso también señalarles que que cada vez vamos a ser más personas mayores, que estamos justo en una transición tan importante que se llama transición demográfica, que este grupo está creciendo de manera exponencial. Fíjense qué importante que del 2000 al 2050 la proporción de los habitantes del planeta mayor de 60 años se duplicará, ¿sí? Y que en números absolutos pasaremos de 605 millones a 2.000 millones en el transcurso de medio siglo. Ya de entrada el número es importante, ¿no? Independientemente de que fuéramos menos, somos importantes. Ahí la primera inclusión. Pero la cantidad hace que pongamos mayor atención a lo que está pasando en este momento. En la República Mexicana somos más de 16 personas mayores de 60 años y siempre somos más mujeres que hombres, que además también tenemos mayor esperanza de vida. Hay muchas hipótesis al respecto, pero siempre en el mundo vivimos más las mujeres que los hombres. Yo digo que tiene que ver con nuestro rol social, hipótesis que no seré capaz de comprobar. Pero hay muchas otras teorías que en este momento no voy a referir. Y bueno, lo más importante es justamente lo que yo quiero destacar y es este tema de la inclusión, ¿sí? La inclusión, pues sí es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, ¿no? En la medida en que una sociedad mira a todos sus integrantes, la sociedad se enriquece. Todos somos parte de un mismo grupo, de una sociedad, y no tendríamos por qué ser menos o más. Y este tema del edadismo con el que empecé señalando en los primeros rombos tiene que ver con que pareciera que tener muchos años nos incapacita, nos vuelve obsoletos. Inclusive la misma sociedad no le gusta a las personas, muchas personas mayores no les gusta aceptar que son personas mayores. Y hay una valoración excesiva en la juventud en contra
es lo que significa ser mayor. Tan es así que muchas veces cuando la gente nos dice, nos pregunta la edad, y decimos, tengo 66, y la gente me dice, o la gente dice, te ves más joven. Y lo que decimos en automático es gracias. Es como si ser mayor fuera algo malo, algo feo, algo despreciable. En muchos se entiende en muchos aspectos porque la palabra viejo tiene que ver o se asocia con aquellos objetos en español. Lo viejo es lo que nos sirve, lo que ya está en desuso, lo que es obsoleto. Y la palabra viejo también se usa para las personas, que no es una palabra inadecuada, pero que ahora en el contexto de sus derechos humanos hablamos de personas mayores. Pero este tema de incluirnos es que podemos, fíjense que es muy difícil cuando las personas mayores pueden, lo que deseamos es que podamos participar en cualquier actividad en igualdad de oportunidades. Y claro, hablar de igualdad de oportunidades no es tan fácil para este grupo de edad porque además hay condiciones, ¿sí? Hay condiciones que nos van marginando, ¿no? Como puede ser la fragilidad, y eso es un proceso natural. Pero bueno, cuando hablamos de inclusión es que todos tenemos que estar incluidos de la misma manera en lo que se esté haciendo, ¿sí? Que es diferente a la integración. Muchas veces nos integran, pero no nos incluyen. Y la integración es que, bueno, todavía deberíamos o nos ven como una parte del subgrupo del grupo. Entonces, de todas las personas que hacen deporte, entonces nos miran de manera diferente. Lo ideal es estar integrado en todos los deportes. Sin embargo, reconozco el tema de la fragilidad como algo muy, muy importante. Y evidentemente no podemos hablar de que todas las personas mayores tienen las mismas condiciones para hacer ejercicio, pero sí pueden hacer ejercicio independientemente de la condición en que estén. ¿Sí se entiende esto que es muy importante? Sí se puede, independientemente de la condición que se tenga como persona mayor. ¿Sí? Por supuesto, entre esta condición y esta condición hay un mundo de diferencia, pero si se fijan, estamos hablando de ejercicio y que es mucho más fácil continuarlo cuando se ha hecho a lo largo de la vida. Por eso entonces hablamos de fragilidad. Pero también es importante reconocer que hoy por hoy se habla de el envejecimiento saludable, es una política internacional y es un elemento sustantivo para poder desarrollarnos de la mejor manera posible. Que finalmente, pues para conseguir un envejecimiento saludable, interfieren muchos aspectos y uno de ellos evidentemente es la posibilidad de hacer ejercicio mejor o deporte, que no es lo mismo, entiendo, hablar de ejercicio que de deporte, ¿sí? Pero poder llegar a un estadio mejor al final de la vida. Lo más importante que tenemos que reconocer es que el envejecimiento saludable es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permita el bienestar en la vejez. Insisto, con esto estoy hablando más, y ustedes me precisarán los expertos en el tema del deporte, más que de deporte, de ejercicio. Y creo que el límite es muy, la frontera entre la expresión de hacer ejercicio y ser deportista puede ser muy sutil. Ustedes lo pueden explicar mejor que yo. Sí, pero el tema central es que podamos ser capaces de hacer lo que nos gusta el máximo tiempo de vida a las que damos valor. Y las personas que damos valor al deporte queremos hacerlo el mayor tiempo posible. Pero tenemos muchas circunstancias que a veces no nos permiten o por alguna razón no se incluyen. Y de ahí lo que decía yo, el tema de la fragilidad. La fragilidad es inherente a la vejez, eso no se puede evitar, pero sí podemos hacer muchas cosas para que la fragilidad se presente en los años más avanzados, ¿sí? de la vida y no a una vejez temprana, si me permiten la expresión, que estoy pensando 60, 70, y podamos postergarlo hasta el final
hasta el final de la vida, si logramos vivir 80, 90 años, que tampoco es esperanza promedio. Entonces, hay muchas circunstancias, ¿no?, en las que tenemos que pensar, pero definitivamente el deporte es transversal para nuestra calidad de vida y especialmente si queremos de voluntad propia estar incluidos en esta actividad tan importante, tan trascendente y que muchos valoramos de una manera prioritaria. Más allá de que reconozcamos que seguramente eso no tiene duda, más allá de que reconozcamos el valor que tiene, también el gusto por hacerlo, en nuestras condiciones de salud, en nuestras condiciones de vida integral, en nuestra vida cotidiana, en nuestra participación social. Y bueno, hay ahora muchos programas, no voy a detenerme en eso, estamos en este momento en la década del envejecimiento saludable que se ha impulsado a través de la Organización Mundial de la Salud, y que todos podemos participar de esto y entre otras cosas, bueno, pues tenemos que, como dicen aquí, asegurar nuestros entornos físicos, sociales, económicos y además hacer que todos los sistemas, todas las instituciones que ven por las personas mayores tomen conciencia para fomentar comportamientos saludables, pero también para poder hacer ejercicio con regularidad, entre otras cosas. Me parece que, bueno, hay muchos beneficios, ¿no?, psicológicos que se desprenden de esta condición del ejercicio y que en este caso todos los grupos, todas las formas de vejez, porque algo que reconocemos desde la gerontología es que hay vejeces, es decir, que hay diferentes formas de envejecer, pero una condición de calidad de vida inherente y no debería de faltar es el tener la oportunidad de hacer ejercicio y deporte. Hasta aquí lo voy a dejar porque si no me tomo el tiempo de los colegas. Y seguimos aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Sin duda, eso de la inclusión es súper importante. Siempre pensamos que debemos tratarlos diferente o aparte. Yo creo que no debe ser. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Mejor incluirlos y hacer una sociedad totalmente incluyente. Muchísimas gracias. A continuación vamos a escuchar al profesor Enrique Emilio Espinosa Medina. Muy bien. Profesor, adelante, sí, por favor. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Muy bien. Muy bien. Muy buenas tardes. Muy bien, retomando lo que nos dijo la maestra, encontré una frase que es bueno que la gente que está joven la reflexione. Esta frase la dijo un jazzista y dice: si hubiese sabido que iba a vivir tanto, me hubiese cuidado más. Entonces, es importante porque cuando está uno joven, como que uno no cree que va a llegar uno a esta edad. Y pues, vamos a llegar todos. Entonces, es muy importante desde que uno nace, alimentarse bien, tratar de no tener vicios, o por lo menos posible, y hacer ejercicio. Muy importante el hacer ejercicio. Entonces, el hacer ejercicio nos va a hacer que nuestro organismo se deteriore menos, o por lo menos conservarlo lo mejor posible, todo órgano. Por ejemplo, se dice mucho que el hígado es uno de los órganos que más se deteriora al paso del tiempo. Por eso cuando se llega a los gente mayores de 70 años, les es un poco, creo, difícil, si siguen con una buena dieta y no siguiendo ciertos principios, que puedan hasta volverse diabéticos, aunque le hayan librado todo ese tiempo. Pero bueno, como más que nada lo que quiero hablar es del ejercicio. El ejercicio se tiene que hacer como debe ser en todo, sistemático, o sea, debe estar bien planeado para evitar que haga uno un mayor esfuerzo y entonces en modo de que no sirva, sea contraproducente. Bueno,
Entonces, para lo que tengo es más que nada para personas de edad avanzada sanas. Ya con otro tipo de cosas, pues no mucho. Entonces, lo que tengo yo es que tenemos que tener las nociones generales, que la actividad física debe ser efectiva y tenga los resultados esperados, debe estar bien programada y ajustadas a las necesidades de cada persona y ser realizada de manera sistemática, o sea, tiene que ser lo más posible individualizada. Entonces, se tiene que programar de tal manera que debemos organizar correctamente las cargas de trabajo y el descanso. Entonces, antes de iniciar un programa de condición física, como para cualquier edad, debe de ser bien, debe conocerse bien su estado inicial y su estado de salud. Para eso se requiere una valoración de la capacidad física y del estado de salud. Para eso se requiere que tengan una revisión médica básica, una historia clínica deportiva, hacer pruebas de esfuerzo y tener una valoración funcional de la condición física, así como una valoración de la capacidad cardiovascular y una valoración de la fuerza muscular. Bien, entonces ya teniendo esto y viendo que la persona qué características tiene, se tienen que, para programar, seguir toda una serie de principios del entrenamiento. Entonces, de esos principios, tenemos que tener el principio de la eficacia del estímulo de la carga de entrenamiento. La carga debe ser tal que pueda producir un estímulo en el organismo y se debe respetar un periodo de descanso, muy importante el descanso, o bien una disminución de la carga de entrenamiento para que se pueda permitir una correcta recuperación. Además, la carga debe ser creciente de una manera progresiva, evitando sobrecargar las estructuras músculo-esqueléticas. Y primeramente, como todo entrenamiento, primero tenemos que estar enfocados en el volumen y ya después será en la intensidad. La carga debe ser continua y volviendo otra vez, tiene que haber una relación óptima entre la carga de esfuerzo y el descanso. Muy bien. Entonces, miren, después de todo eso tenemos que hacer un entrenamiento de las cualidades físicas básicas. Tenemos que enfocarnos en el trabajo de resistencia. Hay dos tipos de resistencia, la anaeróbica y la aeróbica. La recomendada en estos casos de edad avanzada es la aeróbica. ¿Cómo la podemos realizar? Pues con ejercicios sencillos y dinámicos, donde se muevan grandes grupos musculares y tengan una correcta ejecución para evitar cualquier estrés en cualquier tipo de articulación o músculo. Además, siempre tenemos que tener muy en mente que el periodo de calentamiento debe de realizarse y debe ser largo en este tipo de edades. En cuanto a la intensidad, debe ser moderada y dependerá en gran medida del nivel de condición física de la persona. Entonces, los márgenes que se manejan en cuanto a nivel de intensidad debe estar comprendido entre un 40 y 70% del volumen máximo de oxígeno. Hay dos escalas. Una escala que está dependiendo del volumen máximo de oxígeno y otra que es de sensación. Es así como cuando uno va con los doctores y nos dicen, ¿qué tanto te duele? De una escala del 1 al 10. Y entonces uno les dice, pues es de 1, 5, 6, 8. Entonces ellos a lo mejor pueden determinar qué
¿qué pueden hacer en ese momento? ¿No? Si alguien se acaba de lesionar, pues lo más seguro es que su escala va a estar muy alta y por eso luego los doctores en ese momento no pueden hacer un diagnóstico porque no está bien enfocado dónde está la lesión. Pero bueno, en este caso, cuando le aplico uno cargas, la persona debe, como es de sensación, debe decir de una escala hasta el 20, si lo sintió muy ligero, ligero, o duro, muy duro, o máximo, ¿no? Pero en estos márgenes se trata de trabajar, no llegar a un lugar máximo, porque ya son personas de edad avanzada. Entonces, ¿cuánto debe durar el trabajo de resistencia? Debe estar comprendido entre unos 10 y 60 minutos. 10 minutos será para las personas que son sedentarias y apenas se empiezan a entrar en el ejercicio, pero ya de acuerdo a su nivel de ejercicio puede ser mayor. La frecuencia, pues igual va a ser dependiendo de los hábitos de cada persona. Pero debe ser mínimo unas 3 veces por semana y a medida que se vaya mejorando, hasta unas 5 veces por semana, no ocupar los 7 días. Y recordar que la adaptación que se va a lograr va a ser durante los primeros 2 meses de entrenamiento. Bueno, y en las fases de progresión se recomienda tener 3 niveles. El primer nivel es el nivel de adaptación, después el nivel de mejora y al final un nivel de mantenimiento. Debemos de pasar por esos 3 niveles en un programa. Si me paso, me dicen, ¿no? Si me estoy pasando de tiempo. No sé, no he tomado el tiempo, pero creo que ya me pasé. ¿Estoy bien? ¿O me sigo? Sí, 2 minutos, por favor. 2 minutos, miren. Entonces, mira, algo que es muy importante es la fuerza. Hay que trabajar fuerza. La fuerza se define como la capacidad de los músculos para generar tensión y por tanto vencer una resistencia determinada. La resistencia nos sirve porque nos ayuda a prevenir y a mejorar diversas patologías que ya están asociadas a nuestra edad. Y este trabajo debe ir ligado a un trabajo cardiovascular. Encontramos 2 tipos de fuerzas, la isométrica y la isotónica. La que se recomienda para estas edades es la isotónica. Muy bien, entonces, vamos, la intensidad que debemos de tener en el tipo de fuerza debe ser de tal manera que logremos un ejercicio, hacerlo de 12 a 15 veces cada serie. Y en esta, pues, se aplica mucho la escala esa que les mencionaba de que si siente uno muy ligero o si es máximo, ¿no? Para saber por dónde trabajar. También tenemos que trabajar la flexibilidad, pero en estas edades hay que tener mucho cuidado, porque ya se pierde mucho esta capacidad. Debe uno hacerlo de tal manera que sea segura y cómoda. Algo que también es importante realizar es hacer trabajos de equilibrio, porque nos sirve de mucho y más a esta edad para evitar caídas que le van a suceder en esta edad. Entonces, para trabajar esta capacidad, tenemos que hacer ejercicios de propiocepción, velocidad y fuerza. Bien, por último, para ya no seguir, acuérdense, el objetivo que debemos de seguir en este programa es que podamos mantener un estilo de vida sana e independiente. Ese es el objetivo que debemos de buscar todos a esta edad. Bueno, pues esto es más, se puede hablar muchísimo, pero esto es lo que tiene. Y bueno, y lo otro que podría hablar es que casi no hay, bueno, yo no conozco un lugar donde se entrene sistemáticamente a una gente ya de edad avanzada. No sé, quizás lo haya, ¿no? Pero no sé, a mí por eso se me hizo muy bueno lo que se hizo aquí en la Dirección General de Deporte Universitario, que a mí me dio el honor de poder dar una activación física para mayores de 60 años y bueno,
Al principio sí me costó bastante trabajo porque yo lo que ponía no era para gente de mayores de 60 años y más me di cuenta porque algunas veces algunas personas me vieron, usted es el que da, dice, están muy buenos sus ejercicios, dice, nomás que a veces no le aguanto y era gente de 30 y tantos años, entonces pues ya me puse a buscar mucho más porque dije, es que no es para ellos, es para gente mayores de 60, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi experiencia que me pasó. Pero bueno, gracias por invitarme. Muchas gracias, profesor. Y es cierto, no sabemos cuántos años vamos a vivir, pero lo que queremos es vivirlos con la mejor calidad de vida posible, ser autosuficientes, y ese es el objetivo realmente de lo que queremos para un envejecimiento exitoso. Y bueno, como usted dijo, hay que hacer pruebas, hay que estar seguros de que lo pueden hacer de manera sin riesgos, y para eso, pues por supuesto, tenemos al doctor Ricardo Ugalde, que nos va a hablar todo esto de lo previo o de los riesgos que podemos tener al realizar actividad física. Adelante, doctor, por favor. Gracias. ¿Ya se ve pantalla? Sí. Ok, para poder entender los beneficios que brinda el deporte o que también el realizar ejercicio para los adultos de la tercera edad, primero debemos de conocer cuáles son los cambios propios del envejecimiento. Uno de ellos es la composición corporal. Por composición corporal nos referimos a qué componentes son los que tenemos. Y cuando hablamos de tejidos, lo podemos hacer en dos grandes divisiones, aquello que corresponde a la grasa y aquello que no corresponde a la grasa. Aquello que no corresponde a la grasa, a su vez, puede tener más subdivisiones, como lo son el músculo, las vísceras, la piel y el hueso. La que aparece en negritas, que es el músculo, es el componente no graso que más nos interesa, porque es el que va a tener más variaciones. Las vísceras, que son los órganos internos, la piel y el hueso, también pueden variar, pero lo hacen poquito, no tan significativamente como para tener un impacto importante. En estos gráficos, que representan la composición corporal de varones en la izquierda y de mujeres en la derecha, podemos ver cómo a partir de los 50 y los 60 años hay una disminución en la masa libre de grasa, que es lo que aparece en el recuadrito azul, y el mayor cambio lo hace a expensas de tejido muscular. Y los cuadritos rojos representan la masa grasa. Entonces, tanto en hombres como en mujeres podemos ver que hay un intercambio. Aumenta la masa grasa y disminuye la masa magra, que es los músculos. Y no solamente disminuye la masa muscular, también disminuye su función. Conforme se envejece, hay un aumento, un depósito de tejido fibroconectivo en todo el cuerpo. Este es tejido de sostén, que no tiene capacidad contráctil ni la función que tienen los músculos. Este tejido de sostén se deposita en todo el cuerpo y el músculo no es la excepción. Entonces, aparte de haber menos músculo, el poquito que nos queda funciona de una manera no tan adecuada. Esto tiene un impacto importante porque afecta la capacidad funcional y la movilidad de la persona de la tercera edad que está sufriendo este escenario. Una persona que antes era independiente, ahora para bajar algo de la alacena necesita ayuda, para cambiar un foco también, para mover un mueble o incluso para meterse a bañar. Entonces es algo que no es deseable para ninguna persona porque afecta su calidad de vida de forma muy importante. Dejando de lado el músculo y la grasa, tenemos el hueso. Conforme se envejece, hay una desmineralización ósea. Las imágenes que se muestran en pantalla son de hueso, una microscopía electrónica de barrido. La de la izquierda es un hueso normal. Es normal que tenga ciertos poros chiquitos a nivel microscópico, sin embargo, conforme se va avanzando, estos poros se van haciendo más grandes y van dejando menos lugar para tejido óseo propiamente dicho. Esto hace que disminuya la fuerza que se le puede aplicar al hueso y por consiguiente que hay un riesgo elevado de fracturas. Y por lo tanto, cuando ocurren, un riesgo de hospitalización incrementado también. Y una vez que sucede, también hay riesgos incrementados, como lo son el de desnutrición, riesgo de infecciones también elevado o estancia hospitalaria prolongada. Otro de ellos es en cuanto a los nervios. La tercera edad es propia que ocurra una neurodegeneración. Desde que nosotros nacemos tenemos un número determinado de neuronas. Estas ya no pueden producirse más.
Entonces, después del nacimiento, nuestro número de neuronas ya no puede incrementarse. Al contrario, disminuyen conforme vamos envejeciendo desde el primer año de vida. Sin embargo, arriba de los 60 años es cuando se ve marcada esta disminución, tanto a nivel de cerebro como a nivel de médula espinal. Una de las funciones muy importantes que desempeñan las neuronas son aquellas cognitivas y motoras. Las cognitivas, tales como solución de problemas, toma de decisiones e incluso recordar cosas. Esto lo logran comunicándose entre neurona y neurona. Sin embargo, las neuronas también se comunican con los músculos, dando estas funciones motrices, como lo son la coordinación, el equilibrio, el tiempo de reacción y los movimientos que hacemos día con día. Cuando se combinan manifestaciones de esta neurodegeneración, como son las que aparecen en letras negritas, se hace propicio el anciano o el adulto de la tercera edad a las caídas. Por ejemplo, una persona joven que se tropieza con algún objeto que esté en la casa, tal vez en un inicio pierde el equilibrio, sin embargo, antes de llegar a caer al suelo, puede tomar alguna decisión porque tiene un tiempo de reacción adecuado, equilibrio y coordinación para no caerse y resolver ese problema. Sin embargo, si una persona de la tercera edad sufre este escenario, no va a ser posible la mayoría de las veces que pueda corregir esto y llega a haber caído. Con el consiguiente desenlace que mencionaba anteriormente, hospitalización, desnutrición, infecciones, tiempo prolongado de estancia hospitalaria. Bueno, ya que conocemos los cambios que son propios del envejecimiento, hablamos de tipos de ejercicio. Hablar de ejercicio es todo un mundo. Mencionaré los tipos básicos de ejercicio que hay y los más comunes, que son los que aparecen enumerados en pantalla. El primero de ellos es el aeróbico. El ejemplo por excelencia de ejercicio aeróbico es correr. También se le llama al ejercicio aeróbico ejercicio cardiovascular. Es el famoso cardio. Este ejercicio se caracteriza porque se usa una gran parte de la musculatura de forma rítmica y durante un tiempo prolongado. Tomábamos el ejemplo de correr. Se utiliza gran parte de los músculos, como lo son los glúteos, los muslos y las pantorrillas. De forma rítmica, con cada paso que damos, se están utilizando estos músculos. Y el tiempo prolongado podría ser relativo porque se puede hacer durante 5, 10, 15, 20, 30 minutos, etc. Nos damos cuenta que estamos haciendo este ejercicio aeróbico porque el corazón y la respiración comienzan a ir más deprisa. Y el beneficio que trae la realización de este ejercicio aeróbico es principalmente al sistema cardiovascular. Incrementa la función de bomba del corazón porque el flujo que expulsa latido con latido se hace mayor y aparte los latidos son más seguidos. Entre latido y latido hay menos tiempo. Y también con toda la sangre que pasa a través de los vasos sanguíneos, se estimula para que haya beneficios en este sistema cardiovascular. Aquí hay otros ejemplos de ejercicio aeróbico, hay demasiados, correr no es el único. Por otro lado está el ejercicio de fuerza. El ejemplo por excelencia de ejercicio de fuerza es ir al gimnasio, en el que ciertos grupos musculares, que son los que estamos trabajando, se someten a una mayor carga de la habitual. Si yo voy al gimnasio y hago curl de bíceps con una mancuerna de 10 kilogramos, mi brazo normalmente no acostumbra a cargar 10 kilogramos y ese es un estímulo que brinda el ejercicio de fuerza. Y dependiendo de qué tan grande es el músculo que se trabaja, puede haber o no manifestaciones como las del ejercicio aeróbico. Si yo hago sentadilla con una barra olímpica y le meto 60 kilogramos, son tan grandes estos músculos, demandan mucho flujo sanguíneo del corazón y al estar trabajando ejercicio de fuerza también se incrementa la frecuencia cardíaca y la respiración. Pero si el músculo que estoy trabajando es muy pequeño, como el antebrazo, con presiones de mano, realmente no afecta el trabajo del corazón, no lo percibimos, ¿ok? Y el beneficio que produce es aumento de fuerza o también de masa muscular, que ayuda a prevenir la sarcopenia o la disminución de masa muscular, que es propia de la tercera edad. El gimnasio no es el único ejercicio de fuerza que se puede hacer. Hay otras opciones, otras modalidades, como en casa con mancuernas o algunas pesas con las que contemos, con bandas o ligas de resistencia o incluso con el propio peso, así como actividades cotidianas como la jardinería, que demandan utilizar más fuerza de la que habitualmente se usa. En el recuadro de en medio se ponen los principales grupos musculares que se deben trabajar para tener ejercicio para la salud, que son los hombros, los brazos, el pecho, el abdomen, la espalda, los glúteos, el muslo y la pantorrilla. Por otra parte, tenemos el tercer tipo de ejercicio, es el de equilibrio. Estas son las actividades que mejoran la habilidad para resistir influencias que nos hacen caer. Y como su nombre lo indica,
nos benefician en el equilibrio. Hay varios ejercicios que para una persona joven puede parecer irrelevante o muy sencillas de hacer. Sin embargo, para alguien que ya presenta estos cambios propios de la tercera edad, le pueden ayudar y hasta parecer no tan sencillos de hacer, como es caminar hacia atrás, caminar lateralmente, con los puros talones o las puras puntas, en un mismo sitio hacer ejercicios de talón punta o levantarse de una silla. Estos son ejemplos de ejercicio de equilibrio que se pueden realizar. Y por último, los ejercicios de flexibilidad. Esos son los que normalmente se les llama calentamiento, que se hacen antes de hacer otro tipo de ejercicio o después, que se le da enfriamiento, y se recomienda hacerlo siempre que se hacen el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza. Su utilidad de este tipo de ejercicios de flexibilidad es mantener los rangos de movimiento normales en las distintas articulaciones de nuestro cuerpo. Hay muchísimos ejercicios de flexibilidad. En pantalla pueden ver una muestra de ellos. No voy a detenerme en explicarlos. Y bueno, ya que sabemos cuáles son los cambios que ocurren durante el envejecimiento y los tipos de ejercicio que hay, vamos a ver cómo nos benefician. Prácticamente todos los cambios que ocurren al envejecer pueden prevenirse, que no sigan avanzando tanto ni tan pronto en una persona de la tercera edad. Permiten que no se pierda tanto ni tan rápido la masa muscular, que no haya tanta desmineralización ósea, que las funciones cognitivas estén preservadas y, juntando todo esto, se disminuya los riesgos de caída. ¿Cómo se va a prescribir el ejercicio? Pues esto va a depender. Cuando hablamos de ejercicios de flexibilidad y de equilibrio, realmente es fácil hacerlo. Hablando de flexibilidad específicamente, basta con decir que se llegue a un punto de tensión en el músculo, que se llega a percibir la tensión, pero sin llegar al dolor, y mantener de 10 a 15 segundos. Realizarlos todos los días cuando se va a hacer aeróbico y de fuerza. Y de equilibrio, los ejercicios que les puse en pantalla anteriormente, lograr un tiempo acumulado de 90 minutos a la semana. Con dar esas indicaciones puede bastar para estos dos tipos de ejercicio. Sin embargo, cuando hablamos de ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza, la cosa se complica un poco más. Si abordamos primero el ejercicio aeróbico, primero habría que prescribir qué tipo de ejercicio. Con esto me refiero a si se va a caminar rápido, si se cuenta con una caminadora en un gimnasio, una bicicleta estática, si hay acceso a clases de baile, etcétera. Esto va a depender de cada paciente. Frecuencia del ejercicio aeróbico. ¿Cuántos días a la semana se va a realizar? Se puede realizar 2, 3, 5, 7 días incluso. Tiempo al día. ¿Cuántos minutos le voy a dedicar? 10, 15, 20, 30, etcétera. Que esto, como ya mencionaba el maestro Enrique, va a depender qué tan acondicionado esté el sujeto. Si ya lleva tiempo realizando cierta cantidad de actividad física o si de plano no hacía nada. Tiempo acumulado a la semana. Esto se denomina volumen y es importante porque existen metas para realizar. Que la primera de ellas sería alcanzar 150 minutos de actividad física a la semana. Y por último, lo más importante, la intensidad. Por intensidad hablamos qué tanto nos cuesta lo que estamos realizando. No es lo mismo que yo me vaya aquí caminando a la parada o a la estación del metro más cercano y haga 4 minutos, que yo me vaya corriendo y haga 1 minuto. Si hago 1 minuto, estoy recorriendo la misma distancia y por lo tanto debo ir más rápido. Esto es mayor intensidad y esta intensidad también hay que graduarla. De hecho, de todos los componentes que aquí se mencionan, es la que se debe de graduar con más cautela porque es la que puede producir lesiones. Por otra parte, cuando hablamos de ejercicio de fuerza también es complicado un poco, como para ponerles aquí una receta que aplique para todas las personas. No es así. Tipo de ejercicio de fuerza, si es gimnasio, si es con ligas, si es con mancuernas en pesos libres, si es con el propio peso. Todo esto va a tener impacto y hay que tenerlo a consideración. Por eso no podemos dar una recomendación para todos los pacientes. La frecuencia, igual que en el ejercicio aeróbico, en el ejercicio de fuerza, ¿qué tan seguido lo voy a realizar? ¿Cuántos días a la semana sí? ¿Cuántos días a la semana no? ¿Qué ejercicios? Hablando de cada grupo muscular, hay ejercicios que son para hombro, hay ejercicios que son para pecho, para muslos, para espalda, etcétera. Y prácticamente para todos los músculos hay ejercicios. Y también hay ejercicios que son combinados. Hay unos que son más sencillos de hacer, otros que son menos sencillos de hacer. Entonces hay que ver a quién le ponemos cuáles ejercicios. Las repeticiones, muy importante. ¿Cuántas veces voy a hacer el mismo ejercicio? Y las series. ¿Cuántas series voy a hacer de cada ejercicio? Es decir, ¿cuántas veces voy a repetir este número de repeticiones? Y por último, también uno muy importante, que es el que hay que cuidar más para que no haya lesiones, la intensidad. No es lo mismo hacer un ejercicio con una pesa de medio kilo que con una de 8 kilogramos. Entonces,
Les traigo las pautas que hay que considerar para hacer el ejercicio, pero no les voy a decir se necesitan hacer tantas series, tanto peso, estos grupos musculares, porque eso varía. Eso debe ser individualizado. Y por último, esta última sección, que se llama PARQ, es el nombre de un cuestionario para ver o ayudarnos a saber si alguien está apto o no para realizar ejercicio por su cuenta. Se llama así por sus siglas en inglés y 2020 porque fue el año de su última actualización. No es lo mismo que una persona quiera hacer ejercicio cuando es sano, siendo de la tercera edad, o si también es de la tercera edad y tiene otras enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, osteoporosis, artritis, entre muchas otras que no aparecen en la diapositiva. Y aplicar este cuestionario o este examen que es de autollenado se puede bajar de internet y completarlo uno mismo sin ayuda de nadie más. Únicamente se necesita saber leer. Aplicando este cuestionario se pueden evitar exámenes médicos que no son necesarios para la mayoría de la gente. Unos otros sí necesitarían estos exámenes, pero es la minoría de la población. La primera parte consta de 7 preguntas que aparecen en pantalla que se pueden contestar o que se deben contestar únicamente sí o no, como si se padece alguna enfermedad del corazón o hipertensión arterial ya diagnosticada, si cuando se hacen las actividades cotidianas o durante el ejercicio aparece dolor en el pecho, si se ha perdido el conocimiento o se ha presentado mareo en el último año, si hay diagnóstico de alguna enfermedad crónica, si se toman medicamentos rutinariamente, si ya se cuenta con una lesión tanto en hueso como en articulación, como en músculo o tendones que empeore haciendo ejercicio, o si por cualquier otra razón algún profesional de la salud se le ha indicado que únicamente se debe hacer ejercicio bajo supervisión médica. Si para todas estas preguntas la respuesta fue no, se da luz verde para comenzar a hacer ejercicio de forma gradual. Se pueden acercar con alguien que sepa prescribir ejercicio sin la necesidad de que sea médico. No se necesita ser médico para prescribir ejercicio cuando se contestó no a todas las preguntas. Sin embargo, con una sola pregunta que se haya contestado sí, con una sola o más, se debe continuar llenando el cuestionario, que son preguntas ya más encaminadas a otras patologías en específico. Igualmente se responden con un sí o con un no. Por ejemplo, si se tiene artritis, osteoporosis o algún problema de la espalda, si se cuenta con un diagnóstico de cáncer de cualquier tipo, si hay enfermedades del corazón o de la vasculatura como arritmias, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial coronaria, si se tiene descontrolada la presión elevada, si hay enfermedades metabólicas activas como intolerancia a los carbohidratos, previamente denominada como prediabetes, o incluso diabetes mellitus ya diagnosticada en cualquiera de sus modalidades o tipos, si hay enfermedades mentales o psiquiátricas, enfermedades de los pulmones como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida comúnmente como enfisema, si hay lesión de la médula espinal, si ha habido infartos en el corazón previos o enfermedad vascular cerebral, comúnmente conocida como embolias o derrames cerebrales, o si se tiene el diagnóstico o se tiene el conocimiento que se padece alguna enfermedad no mencionada anteriormente. Si la respuesta es no para todas estas preguntas, se puede hacer gradualmente ejercicio, acercándose con alguien que sepa prescribirlo, que no sea médico. Si la respuesta a una sola de las preguntas o a más preguntas, se necesita una evaluación médica previa para realizar ejercicio. Ojo, si se respondieron incluso sí a todas estas preguntas, la recomendación no es quedarse quieto, es hacer ejercicio. Todos debemos hacer ejercicio, únicamente debe haber pautas de precauciones sobre qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer dentro del ejercicio cuando se tiene una enfermedad asociada. Muchísimas gracias, doctor. Y pues sí, es muy interesante, como dice, no es que no voy a hacer una actividad física, pero la voy a hacer de manera supervisada, controlada y sobre todo segura. Debe ser esto algo placentero, algo que me dé beneficios y que no me cause ningún riesgo. Y pues bueno, desgraciadamente el tiempo como siempre nos está comiendo, así es que quisiera que nos dieran un comentario para terminar, por favor, maestra Graciela. Claro que sí. Bueno, me parece que el tema del ejercicio es central en la calidad de vida de las personas mayores. Y de ahí la importancia de ser incluidos siempre, ¿sí? Ya el doctor hizo una explicación muy detallada y muy acertada sobre lo que tenemos que considerar para incorporarnos,
pero si nosotros nos mantenemos incluidos, o sea, es un aspecto muy interesante porque el ejercicio nos permite incluirnos mejor. ¿Por qué? Porque en la medida en que ganamos autosuficiencia, ¿no? También lo señaló el doctor, la autosuficiencia es llevar hasta lo máximo posible, retrasar la fragilidad. La fragilidad se presenta de manera inherente a las personas mayores, pero si nosotros a través del ejercicio podemos lograrlo, ejercicio y alimentación básicamente, podemos lograr la inclusión para poder hacer deporte y además, por eso digo, es ir y venir. El deporte nos permite estar sanos y estar sanos nos permite hacer deporte. Entonces, es una mancuerna, yo diría, indisoluble, el ejercicio, el deporte, para mantenernos activos y en consecuencia ser incluidos. Las personas mayores tenemos derecho a esto. Hay legislación que yo no quise abordar por el tema del tiempo, pero hay legislación, hay muchos espacios, todas las alcaldías prácticamente tienen algún programa vinculado con personas mayores. Y por último, yo quisiera decirles que lo puse en el chat, nada más comercial chiquito, doctora, si me permites. Nosotros impartimos un diplomado que se llama Envejecimiento Exitoso, y entre esas actividades damos un módulo especial para acondicionamiento físico, pensando que efectivamente es un eje transversal de nuestra calidad de vida. Los datos están en la pantalla, pero pueden llamarnos al 8657-0383. Ahora no estamos ahí por el tema de pandemia, pero pensamos que el próximo año podemos recuperar actividades. Los invito a que se inscriban y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, maestra. Claro que sí, como dice, la actividad física es un tema central para este grupo de edad. Creo que para toda la vida, pero en este es básico. Profesor Enrique, ¿algún comentario para terminar, por favor? Sí, como no, pues que ya saben, si estamos sanos, si contestamos el cuestionario con las prescripciones que dice y podemos hacer ejercicio, pues no es tarde, ya empecemos, pero como va, tendremos una vejez mucho más placentera y de veras que hacer ejercicio hace muy bien. Yo vengo de una familia materna de diabéticos, tengo 4 hermanos más, todos hacemos ejercicio, todos ya estamos grandes, yo soy el del medio y ninguno está diabético. Lo que sí nos falta es hacerlo más sistemático, como dice el doctor y como bueno, hemos recomendado. Y pues, adelante, no pierdan el tiempo. Gracias por invitarme. Gracias. Qué bueno que la UNAM atienda esta edad. Muchas gracias, sí, siempre pensamos que la UNAM solo ve jóvenes y adolescentes, pero no, afortunadamente, en esta manera de incluir a todos los grupos de edad, actualmente está viendo niños, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, con alguna enfermedad, y se están tratando a todos de igual manera. Doctor Ricardo, ¿algo para terminar, por favor? Claro que sí. Primero, estos cambios que ocurren al envejecer, no hay forma que no se presenten. Inevitablemente van a presentarse, sin embargo, lo que sí se puede hacer es que con ejercicio y con una buena alimentación ocurran en menor magnitud y también se tarden más en aparecer. ¿Okay? Y esto va a hacer que haya un envejecimiento exitoso o placentero, como les decíamos hace rato. También no hay ninguna condición en la que se restrinja totalmente el hacer ejercicio o hacer deporte. Nosotros nacimos para movernos, por eso poseemos músculos. Entonces, actualmente hay muchísimas enfermedades diferentes que afectan nuestra salud de diferente forma. Únicamente hay que acercarnos a un profesional de la salud que las conozca y sepa qué precauciones se deben tomar a la hora de hacer ejercicio. Pero en ninguna condición se recomienda reposo absoluto. Y por último, el cuestionario es una muy buena herramienta, es un formato que se encuentra en Internet, está al alcance de prácticamente cualquier persona. Únicamente debes saber leer, entender las preguntas, que no son difíciles, contestarlo. La mayoría de personas no va a necesitar una valoración médica previa. Puede realizar ejercicio empezando con algo leve, luego moderado. Unas pocas personas sí van a necesitar evaluación médica. Entonces, ahí en la Dirección de Medicina del Deporte hay muchos profesionales que dan consulta y están calificados.
para prescribir ejercicio a este tipo de personas. Pues muchísimas gracias a todos por su participación. Como lo mencionamos, siempre hay que moverse. Hay muchos estudios que demuestran que la fuerza, por ejemplo, la fuerza prensil va directamente proporcional a la calidad de vida. Si me puedo amarrar las agujetas, si me puedo parar de una silla, si puedo abrir un frasco, servirme agua de una jarra, seguramente mi calidad de vida va a ser mejor. Cuando ya todas estas actividades yo ya no las puedo hacer de manera autónoma, entonces mi calidad de vida va a ir decreciendo y seguramente voy a tener muchos problemas para ser independiente. Entonces siempre es la invitación a moverse. Podemos hacerlo levantándonos de una silla y caminando en un pasillo, subiendo escaleras, levantando un poco de peso con una lata en la cocina. No sé, hay 1000 maneras de activarnos. Siempre es la recomendación lo más activo posible para tener un envejecimiento exitoso. Y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en esta sección de Juego Limpio en la Inclusión. Les agradecemos a todos su participación y los esperamos en alguna otra sección de Deporte UNAM. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.